RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. El camino a la zona de excavación está hecho de tierra y serpentea el terreno, salvando así la altura. Una vez allí, la tierra batida mezcla en su interior todo tipo de escombros. De lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, las mujeres se quedan quietas, expectantes, mirando con atención los movimientos de los trabajadores. Uno siente como el cuerpo pesado y como mucho frío. Y yo, ay, qué triste uno aquí parado y que esté parado sobre las personas que están desaparecidas aquí enterradas. Algunas recuerdan el primer día que llegaron allí, cuando si las hubieran dejado habrían excavado el terreno con sus propias manos, quebrándose las uñas y arañándose las carnes con las rocas, desesperadas por desenterrar su mayor dolor. Pero les dijeron que esperaran a que llegaran los profesionales, y así estuvieron, esperando 20 años. Es que a nosotras la vida se nos está acabando y quizá no vamos a alcanzar a encontrar a nuestros familiares por esos procesos que por culpa de ellos se tornan tan lentos. Luz Helena Galeano es madre y esposa. Como madre ha criado a sus 2 hijas con amor y devoción, y como esposa lleva casi 2 décadas buscando algún rastro de su marido. Si desde el inicio nos hubieran escuchado, hubiera sido más fácil encontrar a nuestros familiares desaparecidos, que a veces pensamos que el pasar de tanto tiempo, incluso que los pudieron haber movido y los llevaron y los enterraron en otro lugar. El marido de Luz es una de las más de 500 personas que se estima que podrían estar enterradas en una escombrera gigante de la ciudad de Medellín, una descomunal fosa común que acumuló durante varias décadas los cuerpos de las víctimas de las guerras cruzadas entre milicias, paramilitares y fuerzas de seguridad colombianas que luchaban por el control de la ciudad. El 18 de diciembre de 2024, a 15 metros de profundidad, se encontraron los primeros restos. Eran los cuerpos de 2 víctimas. ¡No estamos locas! Muy bien, bravo. ¿Por qué acabaron tantos cadáveres en la escombrera de Medellín? ¿Quiénes los hicieron desaparecer? ¿Por qué han tardado más de 20 años en buscarlos? ¿Será posible encontrarlos a todos? Soy Aitor Sánchez, periodista de Radio Nacional de España. No había oído hablar de la escombrera hasta que hace unos meses vino a trabajar con nosotros Joana Castillo como parte de las prácticas del Máster de Reporterismo Internacional de Radio Televisión Española. Fue ella, Joana, la que me propuso investigar sobre el tema y la que me convenció de que esto merece una explicación. Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia. Más de 2 millones de personas se reparten por sus 16 comunas. A una de ellas, la número 13, situada en las colinas del oeste de Medellín, llega Luz con su familia en el año 2000. Digamos que por términos económicos, había que buscar donde fueran los arriendos un poco más bajos. Y allá fue el lugar donde encontramos un poco más bajo. Luz, su marido Luis y sus 2 hijas vivían hasta ahora en el barrio Boston, una zona de clase media donde el precio de los alquileres apenas les dejaba margen para ahorrar. Y llegué allá y fue muy chévere porque la gente ahí mismo pues lo acogía a uno, gente muy humilde. La familia se adapta bien al nuevo hogar pese a que cambian un barrio residencial por una de las zonas más pobres de Medellín. Es una comuna con unos marcados niveles de pobreza, de desigualdad económica grande. Manuel López es director del Museo de Memoria de la Comuna 13. Se acude mucho y se vive de la economía del rebusque. Teníamos pocos colegios en ese momento y los chicos no encontraban las posibilidades de la educación superior una vez salían del colegio. Además de por la pobreza, la vida en la Comuna 13 está marcada por la violencia. Es un enclave estratégico para el tráfico de drogas y armas. Sus calles estrechas y empinadas son desde los años 80 el escenario de varias guerras entrelazadas por el control de la zona.
Primero llegan los narcotraficantes, después comienzan a implantarse las milicias urbanas de las FARC y los comandos armados del pueblo. Fernando Arto de Vera es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Las condiciones de pobreza, de marginalidad de la Comuna 13 llevan a que las milicias de izquierdas que respondían a la base social de la guerrilla logre una fuerte implantación. Pronto se suma un tercer actor, los grupos paramilitares que llegan a Medellín para combatir a las milicias y que cuentan con la complicidad del ejército y la policía. Y hay una imagen muy gráfica, un individuo que está de pie y que dice: si miro a la izquierda, veo a la guerrilla. Si miro a la derecha, veo a los paramilitares. Y si miro al cielo implorando a Dios que me salve, veo a los helicópteros del ejército. Esa era la situación que la población civil vivía, es decir, atrapada en un fuego cruzado entre los actores armados. Esa violencia en la que viven emparedados los habitantes de la Comuna 13 alcanza su clímax a finales de los 90 y comienzos de los 2000, justo cuando Luz y su familia empiezan a vivir allí. Aunque la violencia no es ni mucho menos algo exclusivo de Medellín. Los secuestros, los atentados, los asesinatos y las desapariciones se extienden por todo el país. En estas imágenes captadas por una cámara de RCN segundos después de las detonaciones, se observan las primeras víctimas cuando son atendidas por los organismos de socorro. A comienzos del siglo XXI, la violencia es el principal problema de Colombia y se convierte en el tema estrella de la campaña electoral de las presidenciales de mayo de 2002, a las que el candidato Álvaro Uribe se presenta con un lema muy claro: mano dura contra las guerrillas. Compatriotas, acompáñenme, no les fallo. Colombia necesita un gobierno de mano firme contra la corrupción, la politiquería, de mano firme contra la violencia. La mano dura convence a los electores. Uribe consigue más del 50% de los votos y ya en el poder comienza a aplicar lo prometido. Esa mano dura tuvo el concepto oficial de la política de seguridad democrática, que con el tiempo se reveló que la seguridad era seguridad en términos de mano dura y desprecio por los derechos humanos, y de democrática no tenía nada y de autoritaria mucho. ¿Cuál era el planteamiento de Álvaro Uribe? Limpiar el país, y concretamente la Comuna 13, de guerrilla. Uribe autoriza varias operaciones militares para limpiar, según sus propias palabras, la Comuna 13. La más dura, la que marca un antes y un después, empieza el 16 de octubre de 2002. Es la Operación Orión. 1.500 efectivos del ejército y la policía, con tanques y helicópteros, ocupan durante 3 días la Comuna 13. Al mando, el general Mario Montoya. Esta es la segunda fase de la operación. La primera fase la consideramos de ocupación. Ahora estamos en la fase de registro. Vamos a proceder con los registros. Se entró casa por casa. Se secuestró a centenares de pobladores de la Comuna 13, sobre todo varones que consideraba, por las informaciones de los paramilitares, que eran señalados como colaboradores de la guerrilla, deteniéndolos y, en la mayoría de los casos, desapareciéndolos, que es tanto como ejecutándolos extrajudicialmente. El ejército y la policía no actúan solos, cuentan con el apoyo de los paramilitares del bloque Cacique Nutibara. Los paramilitares que estaban dentro de la Comuna 13 hicieron labores de inteligencia, pasarle información a el ejército sobre quienes a sus juicios eran guerrilleros o simpatizantes de las guerrillas. La Operación Orión inaugura además una siniestra práctica, la de los llamados falsos positivos. Que simplemente por la declaración de alguien que decía es guerrillero o simpatizante de guerrillero o líder social o lideresa social, se le secuestraba, se le asesinaba y luego se le ponían ropas militares, se le vestía con armas y con granadas, se le tiraba en un descampado o en una cuneta o una carretera, y cuando se descubría el cadáver se justificaba que era un guerrillero por las ropas que llevaba. Son 3 días de terror para los habitantes de la Comuna 13. No, el día de ayer fue horrible, impresionante. Es que no hay palabras para explicarlas. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Le tiraron al suelo? Al piso,
puertas cerradas, colchones en las ventanas, colchones en las paredes para que no pase una bala. 3 días en los que el gobierno de Uribe consigue su objetivo. La guerrilla, que tenía la hegemonía en la comuna, es aniquilada y desplazada. El control pasa a manos de los paramilitares. El premio del ejército a la colaboración de los paramilitares fue otorgar el dominio hegemónico de los paramilitares a la Comuna 13. Y a partir de entonces la Comuna 13 vivió una situación a partir del 2003 de imponer un régimen de terror. Quien mandaban eran los paramilitares y quien no estaba de acuerdo con los paramilitares se atenía a las consecuencias. Y eso es lo que va a implicar que haya terror, que haya zozobra, que haya miedo y por supuesto muchas muertes y muchos desaparecidos en los años siguientes. Los habitantes de la Comuna 13 aprenden a vivir en ese clima de terror, zozobra y miedo. La vida sigue, también la de Luz, que es feliz con sus 2 hijas y su marido Luis, que le da energía para seguir adelante. Una persona humilde, muy sociable, muy risueña, era muy de ayudar a la gente, pues muy respetuoso y muy trabajador. Y además pues era ese papá alcahueta con sus hijas. Luis es un padre entregado y familiar que disfruta de sus niñas, de 10 y 8 años. Alguna vez habla con Luz de la posibilidad de ampliar la familia. Le gustaría tener un hijo varón. Ya después de haber tenido estas 2, sí más decía que quería un varoncito. Pero vea, no le dio tiempo. A ver a la luz en la nube, porque si no vuela no llega ya. A ver a la luz en la inmensidad. El 8 de diciembre de 2008 es un día muy feliz para Luz, Luis y las niñas. Se reúnen con la familia para celebrar la comunión de uno de sus sobrinos. Durante todo el día disfrutan cantando y bailando con sus seres queridos. Una jornada de paz, música y amor. A él le gustaba mucho escuchar música, lo que era rancheras, esa música viejita, los vallenatos viejitos, todo eso. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Con la alegría aún fresca del día anterior, Luz y Luis se despiertan juntos el día 9. Preparan el desayuno, se arreglan y se despiden a las 8 de la mañana cerca de la plaza de la iglesia. Cada uno se va hacia su trabajo, Luis como agente inmobiliario y Luz como comercial de ropa por catálogo. Como todos los días, Luis llama a casa a la hora del almuerzo para hablar con sus hijas. Ya por la tarde, a las 7 menos cuarto, vuelve a telefonear a Luz. Me dijo que yo dónde estaba, yo le dije que yo ya estaba en la casa, que estaba organizando la comida. Lo que él me dijo era que tenía mucha hambre y que ya él iba en el colectivo. Luis regresa a casa en el autobús mientras Luz termina de preparar la cena. Pues le calculé más o menos de 10 a 15 minutos en llegar, porque me dijo que ya iba cerca de San Juan con la 80 y de ahí a donde vivíamos no se demoraba tanto. Pero Luis no llega. La cena empieza a enfriarse. Se dieron las 7, no llegó, las 7:30 tampoco. Las 8 de la noche, 8:30, nada. Entonces ya pues yo me preocupé y le empecé a como a marcar al celular y ya se iba a correo a voz. Nunca más supe de él. Angustiada, Luz decide salir a buscar a su marido. Se acerca hasta la estación de autobús del barrio para intentar averiguar qué ha pasado. Me fui a la terminal de Belencito. Pues algunas personas lo que dijeron es que a él lo habían bajado ahí en San Juan con la 80, que venían pues dos hombres en el colectivo que lo bajaron ahí y había un carro gris. Ahí había policía y bueno, paramilitares y lo montaron al carro y se lo llevaron. Las horas pasan y la angustia aumenta. Luis no aparece y Luz empieza a temer que su marido sea una más de las víctimas de la Comuna 13. En cuanto sale el sol, va a denunciar la desaparición. Y me devolvieron que porque hay que esperar las 72 horas. Mi hijo, no, tranquila señora, váyase tranquila, que seguro se quedó por ahí dándose la rodadita. Vaya tranquila que en esto aparece. 3 días después, todo sigue igual. No hay noticias de Luis, así que tal y como le dijeron, Luz vuelve a la fiscalía a presentar la denuncia. Después que fui y denuncié, lo único que me dan es como una certificación que dice Luis Javier Laverde Salazar aún continúa desaparecido. Esa es toda la información que le dan a uno.
Como las autoridades no mueven ni un dedo, Luz continúa buscando por su cuenta. Durante 3 meses, cuando las niñas ya están en la cama, sale todas las noches a buscar a Luis por las calles de Medellín, con muy poca luz y muchos riesgos. Yo las dejaba dormidas y le decía a la vecina que por favor me las cuidara, que yo iba a salir y era a buscar a mi esposo, que me decían que lo vi por la orilla del río. Entonces yo me iba como a las 12 de la noche y me iba a buscarlo todas las calles, arriba, abajo, por la avenida del río, con la foto de él preguntando si lo han visto. Luz afronta una nueva vida. Con Luis no solo se ha ido su amor, sino también el sustento económico más importante de la familia. A mí era la que me tocaba rebuscármelo todo, lo del arriendo, los servicios, que es muy difícil. Son muchos los gastos que uno tiene en un hogar y más con hijos, que o sea que en los colegios a diario les piden una y otra cosa, que se enferman, es más difícil todavía. Tiene que cuidar a sus hijas, trabajar y buscar a su marido. Ella sola. Pues yo siempre me he considerado que he sido una persona fuerte y, digamos, guerrera. Pero luego de la desaparición de mi esposo, pues claro, se torna diferente porque, o sea, ya ser papá y mamá, muy difícil, que uno estaba como en una encrucijada que no sabía qué camino coger, ¿cierto? Luz sigue muchas pistas falsas que la llevan incluso a pueblos alejados de Medellín, hasta que su cuerpo dice basta, cae enferma y tiene que ser hospitalizada. Tomé la decisión de que no iba a volver a hacer eso, a generar conciencia también que las niñas me necesitaban y que yo no podía desfallecer. Entonces no seguía haciendo esas locuras. Luz asume que por mucho que se multiplique, ella sola no puede con todo. Una situación a la que se enfrentan muchas mujeres colombianas. La violencia que se ejerce en conflictos armados, en general, el conflicto colombiano en particular, también tiene una dimensión de género. Egoitz Gago Antón es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Vivió y trabajó en Colombia entre 2013 y 2023. Por lo tanto, las personas que quedan vivas después de actos de violencia suelen ser mujeres. Mujeres que han sufrido procesos de violación, procesos donde le han desaparecido al marido, a sus parientes, a sus hijos, y que además después de eso sufren un proceso de ostracismo social importante porque son mujeres que normalmente están solas. Es ese proceso el que más adelante va a llevar a que las mujeres se unan. Las mujeres de la Comuna 13 empiezan a unirse a principios del siglo XXI. Madres, esposas, hijas y hermanas de desaparecidos crean en 2002 la asociación Mujeres Caminando por la Verdad, para luchar contra el olvido y exigir la búsqueda de sus familiares. Luz ya conocía a algunas de ellas. De hecho, acudía a la oficina de vez en cuando para echarles una mano. Tras la desaparición de Luis, comprende que lamentablemente es una más de ellas. Entré de lleno y me empecé como a formar también, para tener conocimiento como el tema de las leyes, para poder exigir los derechos, también poder ayudar a las compañeras que hacen parte del colectivo. Luz ya no está sola y es consciente de que la unión hace la fuerza. Es muy importante juntarse los unos con los otros, ¿cierto? Para lograr sanar heridas, porque siempre se dice una sola golondrina no hace llover, entre todas quizás sí, juntitas puedan hacer y obtener grandes logros y empoderarse. Esas golondrinas juntitas llevan desde 2002 intentando que alguien las escuche. Mujeres caminando por la verdad, cruzamos fronteras, movimos montañas, escarbamos la verdad, desenterramos la justicia. Los cuerpos son la prueba clave de un crimen. Por eso los asesinos siempre intentan hacerlos desaparecer y enterrarlos en el olvido. Pero no hay lugar entre la tierra y el cielo que una madre o una esposa no remueva para encontrar a su ser más querido, y más si intuye dónde puede estar oculto. Una modalidad para desaparecer las personas fue utilizar precisamente la escombrera, que a muchos pues los llevaban como amarrados de las manitos, los llevaban así como por la parte de arriba de la montaña, les hacían cavar su propia tumba y con un tiro de gracia quedaban en esos huecos y luego pues los tapaban. Las mujeres de la Comuna 13 tienen claro dónde pueden estar enterrados sus familiares. En la Colombia rural, las organizaciones que han sufrido desapariciones suelen hacer actos simbólicos en los ríos, porque es donde se echaban los cuerpos, ¿no? después de llevárselos. En el caso de la Comuna 13 está la escombrera. La idea simbólica de que pueden estar en la escombrera. El horizonte de la Comuna 13 se despliega ante un verde intenso que ocupa la vista.
dejando descubierta la frondosa naturaleza sobre la que se levanta la ciudad de Medellín. Pero una grieta quiebra este equilibrio, una herida abierta a la que no se le permite cerrar. Una escombrera que se erige gris, cada vez más grande, devorando el monte, descubriendo sus intestinos y llenándolos de rocas. Un paisaje del que no pueden escapar las familias de muchos de los desaparecidos, que tienen que ver todos los días desde sus balcones el lugar donde pueden estar enterrados sus familiares. Uno de los primeros lugares que se apuntó fue la escombrera, que como su nombre indica es una escombrera. No es un lugar que se llame así por otra razón. Como dicen los ingleses, un landfill. La escombrera es una inmensa montaña artificial de desechos que durante varias décadas ha ido acumulando toneladas de material de construcción. Ladrillos, arena, vidrio y también cadáveres. Un vertedero del tamaño de un rascacielos de 27 pisos situado a las afueras de la Comuna 13. Ese es el lugar al que señalan desde el principio las mujeres de Caminando por la Verdad. Por eso su lema es escarbando la verdad, desenterrando la justicia. Realmente ninguna tenemos la seguridad de que nuestros familiares estén allá. Es por el contexto y lo que pasó en la Comuna 13. Es una posibilidad abierta, pero plena seguridad no tenemos. Esa idea de que los desaparecidos están en la escombrera se va apuntalando en los años siguientes cuando los paramilitares desmovilizados del bloque Cacique Nutibara comienzan a declarar en los tribunales. Son varios los que confiesan que utilizaban la escombrera como cementerio clandestino. Algunos de ellos identifican incluso lugares concretos de enterramiento. Pues entre 40 a 50 personas puedo dar de fe en la escombrera. Los indicios son cada vez más evidentes. Las mujeres no se cansan de pedir a las autoridades que se deje de utilizar la escombrera, pero nadie las escucha. Pasan los años y sus denuncias se encuentran una y otra vez con las negativas o directamente con el silencio de las instituciones. Y no hemos sido escuchadas para que se haga la búsqueda ahí. No nos ha escuchado el Estado colombiano, o sea, a pesar de nuestras denuncias. Mientras, los escombros siguen cayendo, derramando sobre los cuerpos miles de toneladas de sustrato, enterrando cualquier posibilidad de búsqueda. Hasta que en 2013 se enciende una pequeña luz. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín... El Tribunal Superior de Medellín ordena a la alcaldía de la ciudad que suspenda todas las actividades de desecho de material en la escombrera. Nadie puede echar más tierra sobre el vertedero, pero tampoco nadie la saca de ahí. Las instituciones se desentienden, dicen que es muy caro, que no tienen recursos y que es muy difícil buscar algo en ese vertedero. Ellas no desesperan, están dispuestas a caminar por la verdad los kilómetros que haga falta, a seguir llamando a todas las puertas hasta que una de ellas se abra. Y eso ocurre 2 años más tarde. La tierra se mueve porque esto es una escombrera. La Fiscalía General del Estado acepta por fin impulsar la primera excavación en la escombrera. Para encontrar los cuerpos que estamos buscando. Es el 27 de julio de 2015, un día emocionante para las buscadoras. Por primera vez se sienten escuchadas. Pasaron 13 años denunciando las desapariciones, los desplazamientos, todo para que el Estado nos escuchara. Muchas de ellas acuden a la escombrera a seguir la búsqueda en directo. Las máquinas remueven varias toneladas de escombros durante casi 5 meses, pero los expertos no encuentran hallazgos compatibles con la especie humana. El nuevo alcalde de Medellín decide no seguir buscando en la escombrera y los escombros vuelven a caer sobre esa colina artificial que domina la ciudad. Muchas de las personas empezaron a decir que nosotros estábamos diciendo mentiras, que estábamos locas y entonces no se dio continuidad en la búsqueda. Pero las mujeres sienten que la excavación ha servido para algo, que la puerta ya no se va a volver a cerrar del todo. La sociedad colombiana las conoce y entiende por fin su lucha, así que lejos de tirar la toalla, siguen peleando. Y esa lucha vuelve a dar frutos unos meses más tarde. El 26 de septiembre de 2016, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firman en Cartagena de Indias el acuerdo de paz que pone fin a más de medio siglo de conflicto armado. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón
a todas las víctimas del conflicto. Un documento de más de 300 páginas que tiene muy en cuenta a las víctimas. El plan de paz reconoce su sufrimiento y contempla un sistema integral de justicia y reparación. Este es un acuerdo que honra a las millones de víctimas del conflicto, protegiendo sus derechos a la verdad, a la justicia. Se crean dos organismos fundamentales: la Jurisdicción Especial para la Paz, para investigar los crímenes, y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, para encontrar a las más de 120.000 personas desaparecidas en el país. Pero todo es muy lento. Los organismos tardan 2 años en echar a andar y 1 más en empezar a funcionar de forma efectiva. 3 años en los que los escombros siguen cayendo. Hasta que en julio de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, da un paso decisivo. Quiero dirigirme de manera especial a las víctimas el día de hoy. Organiza un acto público de reconocimiento a las víctimas en plena escombrera. Es la primera vez que el Estado reconoce en voz alta que puede haber personas enterradas allí. Queremos manifestar nuestro profundo deseo y decidido empeño para que los objetivos de la audiencia se logren. Y es la primera vez que las víctimas tienen un altavoz. Solicitamos a la JEP y a las demás instituciones del Estado que tomen las medidas pertinentes. Ese acto público, esa audiencia pública, deja una imagen muy potente. En el auditorio, varias sillas vacías con los nombres de las mujeres que murieron esperando saber algo de sus familiares. Mujeres que lucharon contra el olvido, pero que nunca llegaron a ver los frutos de su esfuerzo. Pues de mucha tristeza ver que mueran tantas compañeras sin saber la verdad de lo que pasó y por qué pasó con su familiar, y que uno está aquí y que sigue alzando la voz por ellos. Con la información recabada en la audiencia, se pone en marcha un plan de 6 fases que comienza en 2020. Todo lento, como siempre. Gustavo Salazar es magistrado de la JEP. Cada vez que íbamos a iniciar excavación o que íbamos a iniciar el proceso, siempre había un problema. Hasta que en 2022, por fin, vuelve a moverse la tierra en la escombrera. Nosotros lo que estamos haciendo es, una vez retiran el material que sacan de los apliques de allí, los huequitos que están haciendo, descargan con la retro el material que van retirando y lo van colocando acá en la bolsa. La fase 5, la más esperada, la de la búsqueda intensiva, arranca en julio de 2024 con otro acto simbólico. Luego de tantos peros y tantas largas, empezamos a levantar y a quitar estas rocas. Las mujeres tienen la sensación de que esta vez es la buena. Estamos aquí para devolver a esta tierra la dignidad perdida, confiadas en la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos. Esta vez perciben que hay intención de llegar hasta el final, hasta el llamado suelo histórico, la zona donde pueden estar los cadáveres enterrados a partir del año 2002. Para ello hay que remover 40.000 metros cúbicos de desechos y tierra, más de 2.000 volquetes de camiones. Calculan que tardarán 6 meses. Pero no hace falta esperar tanto. El 18 de diciembre de 2024, la tierra empieza a hablar. Me avisan que hay un hallazgo. Yo decía, ¿es en serio? ¿Me está hablando en serio? Realmente eso es así y sí. Parece que no es uno, sino son 2 o 3 cuerpos. Ese día no solo aparecen 2 cuerpos, con ellos sale también la verdad. Las madres se abrazan, ríen y lloran. De tristeza, pues, la forma como se encontraron los cuerpos, como en posición fetal, pero amarrados. ¿Sí me entiende? Amarraditos de los pies, las manos y con tiro de gracia. Fue un momento muy difícil. Hay mucha tristeza, pero también alegría y orgullo. Tenían razón. ¡No estamos locas! Fue muy importante que ocurrieran estos hallazgos porque fue demostrarle no solo a la ciudad, sino al departamento del país entero que nosotras no estábamos locas y que mucho menos estábamos diciendo mentiras. Los 2 primeros cuerpos encontrados comparten varias cosas. Sufrieron torturas, fueron ejecutados con un tiro de gracia y eran completamente ajenos a las guerras que se libraban por el control de la Comuna 13. Uno es el de una chica de 20 años que había sido secuestrada por los paramilitares. El otro, el de un joven de 28 con una discapacidad cognitiva y física. En los contextos de guerra siempre viene el contraargumento. Si lo mataron era por algo, si lo mataron era porque quién sabe en qué estaba metido. Y este muchacho refleja claramente la inocencia absoluta. Cuando se remueve la tierra aparecen muchas cosas, también viejos fantasmas. Aquí con esta querida comunidad
de la Comuna 13 de Medellín. Hemos estado tomando cafecito en esta panadería. Apenas una semana después del hallazgo de los 2 primeros cuerpos en la escombrera, el expresidente Álvaro Uribe, el de la mano dura, el ideólogo de la Operación Orión, reaparece en la comuna. Unas palabritas, yo les voy a leer unas palabras sobre ese tema de la Operación Orión. El objetivo de Uribe es lavar su imagen, justificar más de 20 años después la Operación Orión. Eso no fue que llegó el ejército aquí invasor. Esa fue una operación institucional. Dice que fue una operación legal que pacificó la Comuna 13. Cuando pasó lo que denomino la pacificación de la comuna, quiero preguntar, si no se hace esa pacificación, ¿cómo estaría la comuna? E intenta desvincularla de los cadáveres que están empezando a aparecer en la escombrera. La comunidad cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres a la escombrera desde 1978. Pero más allá de ese discurso negacionista, Uribe deja 2 ideas que nos sirven para terminar de contar esta historia. Uribe habla de la Comuna 13 como un centro artístico. Allí van a cantar J Balvin, Maluma, creo que hasta Karol G. Todos los artistas quieren tener allá un mural. O sea, la Comuna 13 se ha convertido como en el Times Square de Colombia. Lo que no explica Uribe es que ese arte que florece en la comuna es una respuesta de los jóvenes frente a la violencia, una respuesta que fructifica en forma de rap, hip hop y sí, también grafitis. En la clase de hoy vamos a hablar de nuestra zona. Tomen apuntes, Comuna 13, escalón, escalón, escalón. De hecho, días después de esa aparición de Uribe en la Comuna 13, colectivos artísticos y sociales de la ciudad pintan un mural como homenaje a las madres buscadoras en el centro de Medellín. En él se puede leer: las cuchas tienen razón. Fue muy bonito eso, extendernos ese abrazo y solidarizarse con nosotras, las mujeres buscadoras de la Comuna 13. Con la pintura aún húmeda, el Ayuntamiento de Medellín ordena borrar la obra al día siguiente, pero los colectivos vuelven a pintarla. El borrado del mural lo convierte en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia y la memoria histórica en todo el mundo. Si nos borran uno, pintamos 1000 y eso se volvió viral, incluso hasta a nivel internacional. Y creo que eso ha sido muy bonito porque se ha empezado como a generar mucha conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿cierto? Y muchas personas que no creían en nuestro proceso ya dicen, ay, pues madre, sí tenían razón. Mucha publicidad nos visitó hasta el presidente. Las casitas de tabla son llamadas invasión. El barrio cambió su nombre por Operación Orión. Volvemos ahora a otra de las frases de Uribe en su reaparición en la Comuna 13. Dice que la comuna es la meca del turismo en Medellín. Hoy llegan más de 4.000 visitantes cada día. La comuna es destino turístico de gran importancia. Y también es cierto, la Comuna 13 se ha gentrificado. Cada año la visitan más de 1,5 millones de turistas. Lo que no dice Uribe es que las víctimas miran con recelo ese auge del turismo. Creen que detrás hay un intento de las autoridades por hacer borrón y cuenta nueva y sepultar la memoria, enterrar cualquier vestigio de lo que sucedió en la Comuna 13. Es muy triste que el tema de la memoria se esté comercializando, ¿cierto? Que está cortando otra historia que no es la verdadera. Mucha gente dice que la transformación social, que en la Comuna 13 es una zona de paz y que hay una verdadera transformación social. Por tanto, turismo, pero quienes se benefician son otros, ni siquiera las víctimas del conflicto armado. Es mejor que rece antes de entrar en la 13, es lo que opinan las personas cuando se habla de esta zona. Es mi comuna como ninguna. La comuna intenta hoy que la gentrificación no sepulte su memoria mientras lucha para que las autoridades no dejen de excavar en la escombrera. Ha habido pequeños parones en los últimos meses por problemas de financiación, pero de momento la búsqueda continúa. Vamos a excavar esa montaña en todo lo que sea razonable. A los desaparecidos hay que buscarlos, y hay que buscarlos incesantemente, y hay que buscarlos sin esperar resultados, y hay que buscarlos dispuestos al fracaso. Yo creo que el miedo lo perdí hace mucho tiempo. Yo no tengo miedo, yo más que todo tengo esas exigencias de que se hagan las cosas bien en pro de las víctimas. Para nosotros es muy importante que se encuentren lo más pronto nuestros familiares desaparecidos, porque las víctimas de desaparición no tenemos cómo elaborar un duelo. Cuando terminamos de grabar este podcast ya se han removido 56.000 metros cúbicos de tierra.
han aparecido 7 cuerpos. 4 de ellos han sido identificados y entregados a sus familias. Ninguno de ellos es Luis Javier Laverde Salazar, el marido de Luz. Caminante de lo adverso, entonando rimas urbanas, entre sueños, callejones, escaleras suben y bajan. Recuerdos causan tristezas que se reflejan en mis versos. Algunos por estos lados actúan como perversos. Esto merece una explicación. Es un podcast del equipo de audio digital de Radio Nacional de España y RTVE Noticias. Yo soy Aitor Sánchez y este capítulo no habría sido posible sin Joana Castillo. Además de darnos la idea, ella se ha encargado de hablar con todas las personas a las que habéis escuchado y de elaborar buena parte del guión. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo de Esto merece una explicación. Lo podréis escuchar el último jueves de noviembre. Hasta entonces, gracias por escucharnos. Toda mi gente, así me falte fuerza y me toque surgir solo. Haré rap por mi barrio, por todos los que añoro. Y aunque le den más fama y todo el mundo le tema, seguiré fiel a ella escupiendo toda mi flema. Escupiendo toda mi flema. Escalones, cuarta profesión del gran, como una 13. Ajá. Esto es mi barrio, esto es mi comunidad.